La época grecorromana, la época de los Ptolomeos. Llegamos a la sexta entrega de nuestro particular Historia de Egipto. En las 5 entregas anteriores hemos hablado desde prácticamente la prehistoria, cuando no había texto, recordad esta diferenciación, en el cuarto milenio antes de Cristo, con esas épocas de Nagada, luego la época de las pirámides, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, la época tardía, y acabamos en esta ocasión con la época que inauguró Alejandro Magno cuando llegó a Egipto en el último tercio del siglo IV antes de Cristo. En aquella época Egipto estaba controlado por los persas, la segunda invasión persa. Allí estaba Darío III en esa dinastía 31 y Alejandro Magno, que era Alejandro III, el Grande, llega hacia el año 332 antes de Cristo. Muere poco después, en el año 323, pero en esa década le dio tiempo a cambiar muchos de los aspectos que tenía la cultura faraónica. Podemos decir que él la helenizó, es decir, la convirtió en algo griego, en una nueva satrapía del mundo griego. ¿Qué es lo que hizo? Pues cambió la forma de distribución del país, cambió la economía, respetó, que esto es algo que caracterizó siempre el imperio de Alejandro, es decir, él era una persona violenta, él era una persona, siempre se conquistaba con violencia. Nos tenemos que quitar la idea esa idealizada, ¿no?, de Alejandro Magno como un conquistador bondadoso. No, era un salvaje, al igual que cualquier otro conquistador de la época, pero sí que es cierto que respetaba las tradiciones locales. Él seguramente fue coronado en Menfis por los sacerdotes de los templos de esta ciudad, y poco después en el oasis de Siwa tuvo ese encuentro en el oráculo con el dios Zeus Amón, a partir del cual, bueno, pues es representado con esos cuernos, ¿no?, de las monedas, justificando así su presencia. No deja de ser un gesto político con un trasfondo religioso, justificando su presencia en el Valle del Nilo. Tras la muerte de Alejandro Magno, ascienden al trono primero Filipo Arreadeo y luego Alejandro IV de Macedonia, que estarán apenas 20 años. Después de este tiempo, el trono es controlado por Ptolomeo I. Siempre nos olvidemos de estos 20 años, ¿no? Ptolomeo I asciende hacia el 304, casi 20 años después de la muerte de Alejandro Magno. Ptolomeo era un general, uno de los más importantes del ejército de Alejandro, a quien le había tocado en esa distribución que hizo el emperador, pues la parte de Egipto. El cambio sustancial que hizo Ptolomeo I, bueno, pues venía a confirmar todo aquello que había marcado ya la historia de Alejandro Magno, respetando las tradiciones locales, respetando la religión, la vida diaria, la vida cotidiana, las cosas más normalizadas en la época ya de ese trasfondo de los faraones, con miles de años de antigüedad, pero cambiando, modernizando muchos aspectos a lo que en aquella época se entendía pues como algo cotidiano, ¿no?, introduciendo la moneda en la economía, por ejemplo, haciendo cambios en la estructura geopolítica del país, etcétera. Egipto empieza a destacar desde el punto de vista económico, pues por esos avances que aportaron los griegos en el Valle del Nilo, y es lo que hace que muchos griegos viajan a Egipto buscando pues una tierra prometida, algo parecido a lo que hicieron los europeos con Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? No es que fuera gente pobre la que viajaba a Egipto, pero sí familias que en definitiva acabaron arraigando su tradición en el Valle del Nilo, en Egipto. De ahí que encontremos, por ejemplo, en la zona del Fayum, pues muchas referencias, ¿no?, a esos retratos de personajes con un aspecto totalmente griego, nada que ver con el aspecto que tenían los faraones en épocas anteriores. Sí que es cierto que hasta el siglo II, grosso modo, finales del tercero, segundo, no hubo una imbricación, una conexión directa entre la población griega y la población egipcia. Esto viene a partir del año 217, cuando se da la batalla de Rafia contra los seleucidas. ¿Qué es lo que hacen los griegos? Sumar por primera vez al ejército
pues componentes egipcios, componentes autóctonos locales. El éxito de esta batalla hizo ver a los griegos que, joder, los egipcios quizás no eran tan distintos, tan malos como se pensaba en un principio, ¿no? Y es lo que hizo que empezaran a proliferar matrimonios entre griegos y egipcios, ¿eh? Algo que hasta ese momento, hasta finales del siglo III a.C., era relativamente extraño. La dinastía de los Ptolomeos abarca casi 300 años, es una de las más estables de la historia de Egipto, a pesar de todos esos crímenes internos que había, ¿no? Desde Ptolomeo I hasta Cleopatra VII, la última reina de la dinastía Alágida, de la dinastía de los Ptolomeos, hay cierta estabilidad, ¿no? Con Ptolomeo I y Ptolomeo II, sobre todo, son los grandes monarcas, los grandes faraones de la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? A partir de ahí va a haber quizás un incremento de todas esas reyertas internas que lo convierten en algo pues bastante sangriento, ¿no? Bastante violento, ¿no? O sea, se iban matando unos a otros, al igual que sucedía en Roma tiempo después. Es una época en la que vemos una construcción, debido a ese respaldo económico que hay, de grandes monumentos que han llegado hasta nosotros, ¿no? Cuando visitamos Egipto, no olvidéis que la mayor parte de los monumentos que se ven, el templo de Edfu, que está prácticamente completo, el templo de Komombo, el templo de Philae, siempre pertenecen a la época tolemaica, a esta época de casi 300 años que se extiende luego en época romana. A Ptolomeo V, por ejemplo, pertenece la famosísima piedra de Rosetta, un decreto en 2 lenguas diferentes y en 3 escrituras, en egipcio y en griego, que nos habla de una serie de acciones que se tenían que llevar a cabo en los templos y que permitió a Champollion en el año 1822 descifrar la escritura jeroglífica. El final de la historia de los Ptolomeos y la llegada de Roma para que, bueno, lo comentaremos ahora, ¿no? Egipto se convierta en ese granero, ¿no? del Imperio Romano, porque la producción económica de Egipto era inmensa, ¿no? por esas condiciones, ¿no? económicas que habían fomentado los Ptolomeos. Llega con Cleopatra VII. Era hija de Ptolomeo XII, ella nace en el año 69 y se casa con su hermano Ptolomeo XIII, un niño de apenas 10 años. Ella tenía apenas 20 años. No me digáis cómo, pero Ptolomeo XIII desaparece del mapa. Seguramente Cleopatra acabó con él para hacerse o colocarse ella sola en el trono de Egipto. Hay una guerra interna, precisamente porque Cleopatra quiere adquirir el trono, y llega Julio César desde Roma, que ayuda a Cleopatra. Cleopatra viaja a Roma y es ese momento en el que matan a Julio César, que obliga a Cleopatra a volver a Egipto. Pasa un tiempo y Marco Antonio, uno de los 3 gobernadores que había designado Roma después de la muerte de Julio César, se enamora fervientemente de la figura de Cleopatra, empezando a hacer cosas que quizás Octavio, otro de los gobernadores de Roma, pues no veía con buenos ojos, ¿no? Porque parecía entender que ese poder de Roma se estaba diluyendo en esa parte de la franja sirio-palestina, de la parte oriental del Mediterráneo, que quería controlar Roma. Llega una batalla, la batalla de Accio, una guerra entre Octavio y las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, y aunque Octavio tiene menos naves, menos soldados, vence a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. en esta batalla de Accio, en donde también es curioso todo el movimiento, ¿no? de figuras que hace que Cleopatra le dice a sus sirvientes que comenten a Marco Antonio que ella ha muerto, cuando no es así. Marco Antonio, cuando descubre que Cleopatra ha muerto, se suicida, se clava el cuchillo, y cuando está a punto de morir le dicen que no ha muerto, que está viva. Cleopatra la coge en sus brazos y muere en los brazos de Cleopatra. Esto es lo que cuenta un poco la historia. Y ella, antes de caer en las garras de Octavio y que sea expuesta en Roma como triunfo de
del Imperio Romano por parte de Octavio, que luego sería Octavio Augusto, decide suicidarse. Esto acaece en el año 30 a.C. y es el final, aquí podemos decir que sí, es el final de la historia de Egipto tal y como la entendemos. Excepto que luego personajes como emperadores como Augusto seguirán, ¿no? Manteniendo esa autenticidad quizás del mundo faraónico, respetando las tradiciones, respetando la religión, etcétera, pero desde luego ha perdido totalmente ya esa autenticidad que tenía en la época de las pirámides, prácticamente del Imperio Medio, que sí que de alguna forma podíamos ver en la época tolemaica, en la época griega. Podríamos estar hablando horas y horas de esta etapa tan interesante de la historia de Egipto. Nos hemos saltado algunos temas como la tumba de Cleopatra, la tumba de Alejandro Magno, el contenido de la piedra de Rosetta, etcétera. Pero bueno, hay vídeos independientes que os recomiendo que busquéis en este mismo canal dentro de la pirámide que os podrán ayudar a profundizar un poco en toda esta historia. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Dejad vuestros comentarios que siempre contestamos. Dadle al like, al me gusta y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.